libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Bienvenido, está comenzando un programa más de Biblia Fácil y qué alegría poder saludarte, tú que estás allí del otro lado, listos para juntos abrir el corazón, abrir la palabra de Dios y recibir con esa disposición el mensaje que Dios tiene para nuestra vida. Nuestro cariño y nuestro abrazo para ti, bienvenido a Biblia Fácil. Estamos hablando sobre una temática muy especial. Cómo ser curados del pecado, del mayor mal que arruina con toda la humanidad, arruina nuestra vida, nuestra relación, nuestra salud, pero sobre todo nuestra relación con Dios. ¿Cómo poder ser restaurados? ¿Cómo es que Cristo nos otorga esa cura? Y estamos analizando bajo esta temática la medicina que viene de parte de Dios para el mayor mal del ser humano. Así que eres bienvenido a un capítulo más de Biblia Fácil. Y quiero saludar a Aileen, con quien compartimos este espacio. ¿Cómo estás, Aileen? Pastor Joel, un gusto saludarle y saludar a nuestros amigos que nos acompañan programa a programa. Estamos juntos aprendiendo más de la palabra de Dios en este espacio que sí nos invita a conocer más de la Biblia de una forma sencilla y amena. Así es, y ya sabes que tú puedes acompañar este programa con un curso bíblico que preparamos con mucho cariño para ti. Se trata del curso bíblico La Cura del Pecado. Pastor Joel, amigos, yo tengo este material aquí en mis manos, este curso bíblico en formato revista titulada La Cura del Pecado. Este es el material que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Y tú puedes tener este material también en tus manos, puedes obtenerlo para acompañar cada programa, para seguir profundizando cada uno de los temas. Este material está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Y Pastor Joel, ¿cómo nuestros amigos pueden solicitar este curso bíblico titulado La Cura del Pecado? Muy simple, apenas toma tu teléfono celular, abre la aplicación de WhatsApp y envíanos un mensaje a este número, más 5512 98 100 14 60. Y allí tú puedes solicitar el material en formato físico o también puedes acompañar este estudio de manera virtual o digital, ingresando a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar una variedad de materiales que van a enriquecer tu vida y fortalecer tu relación con Dios. Se dice que la Estatua de la Libertad es uno de los monumentos más famosos del mundo. Es interesante que cuando uno visita los Estados Unidos, una de las paradas obligatorias sería justamente la Estatua de la Libertad. Y claro, desde la base de pedestal hasta la antorcha que tiene esta estatua, mide 93 metros y pesa 225 toneladas. Uno puede imaginar el arduo trabajo para poder realizar tremendo monumento. ¿Y sabes cuándo fue construida? En el año de 1886. Esta estatua está en Nueva York y se convirtió en una de las estructuras metálicas más altas del planeta. 93 metros de altura, desde la base hasta la antorcha. Ahora, esta estatua no fue construida por los americanos. La verdad fue un regalo que hicieron los franceses, allá los estadounidenses, para poder celebrar una alianza, un pacto que hicieron entre ambos países durante la Revolución Americana. Y desde allí, esa estatua se convirtió en un símbolo de ¿qué? De libertad, de justicia, de democracia, y hoy obviamente es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ahora es interesante que allí, en su base, existe una escritura que está inspirada pues en Emma Lazarus y dice así: dame las masas cansadas, pobres y confusas que anhelan respirar la libertad. Dame a los desamparados y a los que están bajo la tormenta. Por eso levanto mi antorcha detrás de la puerta dorada. Por eso es que es la imagen de una mujer sosteniendo una antorcha como el símbolo de la libertad o del abrigo para aquel desamparado y aquel que anhela democracia y libertad. Bueno,
Muchos al ver esa estatua quedan impresionados y al conocer un poco más la historia, mejor aún. Ahora, se habla mucho de libertad. Sin embargo, la Biblia nos muestra no una estatua, una cruz que nos dio la verdadera libertad y nos libertó del poder del pecado. La manera como podemos andar libres por la vida, sin más cadenas que nos puedan atar. Hoy vamos a entender de qué manera Cristo nos dio la verdadera libertad y cómo podemos empezar de nuevo. La palabra de Dios tiene lindas respuestas para nuestras inquietudes y para ser libres. Antes de abrirla, vamos a orar. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra y este tiempo que dedicamos al estudio, cuán bien nos hace. Nos trae paz, esperanza, pero sobre todo nos ofrece salvación. Estamos aquí dispuestos para poder aceptar. Danos tu palabra, tu bendición, tu Santo Espíritu en nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Amigos, estamos listos para desarrollar el tema del día de hoy aquí en Biblia Fácil. Por cierto, ya el sexto tema de esta temporada titulada La cura del pecado. El título para el tema del día de hoy es Del reino del pecado al reino de Dios. Ten tu Biblia junto a ti. Yo veo que el pastor Joel ya está con Biblia en mano. Yo también. Vamos juntos a aprender, a ir desarrollando y desglosando este capítulo. Así que ten tu Biblia junto a ti. Como siempre, vamos a hacerle al pastor Joel una serie de preguntas y él, a la luz de la Biblia, nos va a ayudar a responderlas. Pastor Joel, cuando vamos a la Biblia encontramos a Abraham, este gran personaje de la Biblia. ¿Qué fue lo que Dios prometió a Abraham? El libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2 dice así: Y Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es interesante. Aquí primero hay una orden y luego hay una promesa. Todos nosotros queremos las promesas de Dios, pero difícil primero escuchar la orden de Dios. La bendición que es prometida para Abraham primero tiene una base en la fe que debiera tener Abraham. Sal de tu tierra, no le dijo a dónde. Simplemente obedece y después va a reafirmar su compromiso y su pacto con Dios. Si tú eres fiel, si tú eres obediente, si tú caminas delante de mí, la bendición una vez más se reafirma. Pero también aquí Dios le promete a Abraham hacer una gran nación, la mayor nación de la tierra. ¿Y cuál era el deseo de Dios? Es que esa nación que vendría como descendiente de Abraham recibiría la mayor promesa, el mayor cuidado. Dios los separaría para un propósito especial. Y a través de la gracia de Dios, no porque ellos lo merecían, solo por gracia, se convertirían en bendición para todas las naciones. Eso fue el propósito cuando Dios eligió al pueblo de Israel. No los eligió solo porque ellos querían salvarlos, sino con una misión especial, para que Dios, al bendecirlos en gran manera, todas las naciones que están alrededor de Israel y todo el mundo pueda ver por qué es tan bendecida esta nación. Y ellos puedan preguntar, al ver el éxito que tendría este pueblo, pero ojo, porque es obediente a Dios, por eso vendría la bendición. Entonces los pueblos quedarían admirados y le preguntarían: ¿de dónde tienes tanto éxito? ¿Cómo es que tienes tanta bendición? Y el pueblo de Israel, ¿a quién tenía que mostrar? A Dios. Lamentablemente vemos que en la historia el pueblo, en lugar de ser obediente, fue desobediente y finalmente no cumplió el plan, el propósito que Dios tenía. Pero dejando eso a un lado, vemos que el plan de Dios, al comienzo, el libro de Miqueas capítulo 4, versículo 2, dice: muchas naciones vendrán a ti y dirán: vamos a subir al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros caminemos en sus sendas. ¿Cuál era el plan de Dios? Yo tengo un propósito para ti, Abraham. Sé obediente, de ti va a salir un pueblo. Ese pueblo va a ser bendecido si es obediente, y todos van a quedar sorprendidos. Y todos van a decir: vamos a adorar a ese Dios, porque ese Dios cumple sus promesas. Y de esta manera, todo el mundo sería atraído
hacia la bondad de Dios, sería enseñado por Dios, sería mostrado la gracia salvadora de Dios para todo el mundo. Sin embargo, el pueblo, en lugar de obedecer, fue desobediente. El propósito no se cumplió. Sin embargo, Dios no se quedó con el propósito de salvar a la humanidad así nada más. Él extendió luego para todos los gentiles, es decir, todos hoy, por medio de la obediencia, podemos ser aquella luz para que otras personas puedan conocer la fuente de la verdadera riqueza, del verdadero éxito, que es Cristo Jesús. Quiero decirte una cosa, Dios tiene un propósito para tu vida, y es lindo saber eso. Sin embargo, nuestras decisiones pueden cambiar nuestro rumbo, nuestro destino. Mas cuando nos sometemos a Dios y somos obedientes y fieles a Dios, Dios cumple su propósito en nuestra vida. Mantengámonos siempre fieles y obedientes. Y la misma promesa que Dios dio a Abraham, también es la promesa para ti y para mí. Porque finalmente todos somos herederos de aquella promesa que un día Dios le prometió a Abraham. Mas ahora de manera independiente, porque también Dios requiere nuestra obediencia para cumplir su propósito en nuestra vida. Pastor, usted estaba mencionando al pueblo de Israel en el pasado como un pueblo escogido por Dios. Pero hoy en día, ¿a quién se le considera hoy en día parte del pueblo de Israel? El libro de Romanos, capítulo 2, versículo 28 y versículo 29 dice así: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Al contrario, es verdadero judío el que lo es en su interior. Y la verdadera circuncisión es la del corazón, por medio del Espíritu, no según la letra. Este recibe la alabanza no de los hombres, sino de Dios. Lo que yo te estaba comentando en la primera pregunta. El pueblo de Israel era privilegiado y especial. Lamentablemente, ellos despreciaron al Mesías, despreciaron a Cristo. Y al despreciar a Cristo, ellos prácticamente rechazaron el llamado maravilloso que Dios les había hecho para hacer luz de todas las naciones. Ahora, los israelitas tenían el orgullo de decir: somos descendientes de Abraham y somos los escogidos por Dios. Ellos entendieron mal el mensaje. Dios no los eligió para que se sientan superiores a los demás. Dios los eligió para hacer luz para los demás. Sin embargo, cuando Cristo vino aún para poder salvar, para darles una oportunidad más, para que el pueblo pueda recapacitar, para que los judíos puedan aceptarlo más. Finalmente, terminaron rechazándolo. Ahora aparece Pablo 3 años después de la resurrección de Jesús y dice así: ahora para ser israelita, o sea, para ser escogido, no necesitamos más la circuncisión o ser israelita, ser judío por genes o por sangre. No, ahora es un asunto del corazón, de entrega, de sumisión al Señor. Por eso en el libro de Gálatas 3:29, allí Pablo nuevamente va a recalcar la idea al decir: si ustedes son de Cristo, son del linaje de Abraham, según la promesa de los herederos. ¿Y por qué siempre coloca aquí al personaje Abraham como el padre de todos? Porque obviamente la promesa que Dios le da a Abraham no se quedó solamente para el pueblo de Israel, sino que se trasladó aquella promesa para todos aquellos israelitas espirituales. Y un israelita espiritual hoy ya no necesita la circuncisión, que era la señal del pacto en el Antiguo Testamento, sino necesita un corazón entregado que pueda aceptar a Cristo, y al pertenecer a Cristo, también pertenece a aquellas promesas que Dios dio a Abraham. Ahora es interesante, pertenecer a Jesús nos convierte en herederos de las promesas eternas y de las bendiciones que Dios hizo para Abraham, o que las bendiciones que Dios prometió para Abraham. Hoy tú y yo no necesitamos tener la genética o la sangre, apenas aceptar la sangre de Cristo en nuestra vida por la fe para ser herederos de todas las promesas que Dios dio a Abraham y, en fin, a todo ser humano. Pastor, amigos, seguimos desarrollando este tema y bueno, cuando vamos a la Biblia encontramos al apóstol Pablo, quien, inspirado por Dios, escribió varios libros de la Biblia. Los encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora, pastor, ¿qué fue lo que
afirma o afirmó el apóstol Pablo sobre cuál sería la esencia del pueblo de Dios? El libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28 dice así: ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos son unos en Cristo. ¿Cuál era el problema? Los israelitas, como entendieron mal el privilegio que Dios les había dado, ellos comenzaron a separarse y a menospreciar a todas las otras naciones. Y allí los gentiles para ellos eran los más pecadores, los más miserables, los que no merecían absolutamente nada. Y eran tan menospreciados y despreciados. Y ellos se sentían exclusivos y únicos. Ahora mira qué interesante. Viene el apóstol Pablo y dice, no es así. Ese pueblo que un día Dios escogió no cumplió el propósito porque desobedeció. Entonces el privilegio de ser escogido ya no es solo para el pueblo de Israel, sino para todos aquellos que creen en Jesús. Entonces ya no existe distinción entre judío y no judío. Ya no es que a mí me eligió el Señor y a ti no. No. Todos ahora somos elegidos. En la experiencia de salvación ya no hay diferencia entre aquel que es judío y aquel que no lo es. Ya no hay preferencia de etnia, de nacionalidad, de linaje, de nada. ¿Por qué? Para comenzar, Pablo luego va a recalcar que todos somos iguales, todos condenados a la misma muerte por causa del pecado, pero también todos por medio de Cristo podemos formar parte de un pueblo por su gracia. Y es la gracia de Cristo ahora que nos une, que nos hace hermanos, sin importar la nacionalidad, porque nadie tiene más privilegios que otros. Todos ahora tenemos el mismo privilegio. En Cristo somos justificados por la fe y es por Cristo y por su gracia que llegamos a la eternidad. ¿Cuál es la esencia del pueblo de Dios? La esencia es que tiene a Cristo y sin importar la nacionalidad, la raza, la cultura, la etnia, llegamos a ser un pueblo que se prepara para el encuentro con Dios. Pastor, qué interesante pensar entonces que se acaban y se rompen esas diferencias y que, bueno, eso es lo que en sí, al romper todas esas diferencias, nos acerca tal vez más a Dios. Sin duda, el libro de Efesios, capítulo 2, mira lo que dice este texto, Efesios capítulo 2, en el versículo 11 en adelante. Vamos aquí a buscar el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11 al 15. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en la carne, erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne. En ese tiempo estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice Pablo, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Si en algún tiempo hubo alguna diferencia entre un pueblo que recibió la luz de manera exclusiva para repartirlo a los demás, si en algún tiempo hubo un privilegio exclusivo para un pueblo, ese tiempo ya pasó, dice Pablo. Porque ahora vino Cristo y derribó todo tipo de separación y nos acercó a Dios. Entonces, para pertenecer al pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, cuando un gentil quería ser parte de las promesas de Dios, tenía que ser circuncidado. Pablo dice así: eso era antes. La circuncisión era la puerta de entrada para formar parte de las promesas de Dios. Ahora ya no necesitas circuncisión. Ya no necesitas una señal para decir pertenezco al pueblo judío. Lo que necesitas es aceptar a Cristo. Y al aceptar a Cristo, Él elimina todas las barreras. En Él somos nuevas criaturas. ¿Y qué cosa es lo que tenemos que hacer para poder recibir las promesas de Dios? Igual que Dios prometió a Abraham: si eres obediente, recibirás mis promesas. ¿Cuál es la condición para el pueblo de hoy? Sé obediente. ¿A qué? A los mandamientos de Dios. 1 Corintios capítulo 7, versículo 19. Allí Pablo va a resaltar este concepto al decir: para nada cuenta estar o no estar circuncidado, lo que importa es cumplir los mandatos de Dios, porque las promesas de Dios ya no serían solamente para el pueblo judío, sino para todo aquel que es
obediente a Dios. Entonces, el Israel espiritual hoy es la iglesia cristiana. Hoy es aquel que acepta a Cristo. Ya no es aquel que está circuncidado o aquel que tiene alguna señal física para decir pertenezco a este pueblo. Es por medio de la fe que nos acercamos a Cristo. Él elimina todas las barreras y hoy todos podemos tener una experiencia espiritual y todos podemos acercarnos a Cristo por medio de la fe. Pastor, interesante ver cómo en la antigüedad habían ciertas cosas, ¿no?, que indicaban que una persona pertenecía al pueblo de Israel. Pero aplicando esto a nuestros días, y usted ya lo estaba mencionando, pero seguimos profundizando sobre esto, ¿qué es lo que nuestros amigos que nos están acompañando, lo que todos podemos hacer para pertenecer al Israel espiritual? El apóstol Pablo va a darnos esta respuesta en Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27. Así, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es por la fe que llegamos a ser hijos. Mas ¿de qué manera hoy puede ser evidenciado eso? El versículo 27 dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y luego va a continuar diciendo, no hay judío, ni griego, ni nada, porque ya no existe más un privilegio especial para alguien. Ahora todos somos iguales por la fe en Cristo, porque todos somos bautizados en Cristo. Entonces, ¿qué cosa es lo que tengo que hacerme hoy para convertirme en un israelita espiritual? Vamos nuevamente a hacer la comparación con el Israel literal. Cuando un israelita nacía, a los 8 días era circuncidado, porque la circuncisión era la señal externa del pacto. O sea, quieres recibir las promesas, tienes que ser circuncidado y tienes que ser obediente. Ahora, viene Pablo y dice así, en Cristo ya no necesitamos más la circuncisión, pero eso no significa que nosotros dejemos de obedecer. Hay muchos que confunden la ley de Dios con el asunto de la circuncisión. Y algunos dicen, ya, todo eso ya quedó en el pasado, porque vino Cristo y anuló todo. Fue la circuncisión aquello que ya no era más necesario. Mas guardar los mandamientos de Dios continuaba. ¿Por qué? Porque las promesas se recibirían en base a la obediencia. ¿Y en la obediencia de qué? De los mandamientos que Dios nos entregó. Ahora, Pablo viene y dice así, todos vamos a ser bautizados, todos constituimos un solo cuerpo, ya no hay más gentiles, ni judíos, ni esclavos, ni libres, porque todos ahora, por medio del bautismo, llegamos a ser parte de la familia espiritual. Entonces, es por el bautismo que una persona viene a formar parte de las promesas que Dios dio para el pueblo de Israel, porque se convierte en un israelita espiritual. Cuando nos revestimos de Cristo, llegamos también a ser parte de la descendencia de Abraham. Llegamos a tener las promesas que Dios dio para Israel. Entonces, es el bautismo la clave para ser un verdadero israelita y formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y este es un tema tan importante porque Pablo va a resaltar mucho este asunto, incluso escribe el libro de Gálatas para decir que en lugar de la circuncisión, ahora es la entrega del corazón, la sumisión a Cristo y el bautismo, la señal para poder formar parte de esa familia espiritual, de ese pueblo que Dios tiene aquí en la tierra. Pastor, siempre que se habla sobre el bautismo surgen muchas dudas y eso es bueno porque la propia Biblia tiene las respuestas y nosotros vamos a aprovechar de aclarar a la luz de la Biblia algunas de esas interrogantes. Primero que nada, Pastor, ¿cuál es en sí el significado bíblico del bautismo? El bautismo tiene una forma y tiene un significado. Comencemos por el significado. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 6. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, también nosotros andemos en nueva vida. Porque si somos unidos con Él en su muerte semejante a la suya, seremos unidos con Él en su resurrección. Es interesante aquí la analogía que hace Pablo. Y dice así, muy bien, el bautismo es necesario para que ahora yo pueda formar parte de las promesas, pueda formar parte del Israel espiritual, pueda decir que soy descendiente de Abraham por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, ahora Pablo nos va a explicar que es a través del bautismo
que llegamos a formar parte del pueblo de Dios. Somos herederos de las promesas. Ahora, qué interesante. Aquí dice, así como Cristo murió y resucitó, cuando somos bautizados morimos para el pecado. O sea, participamos de un funeral de manera simbólica. Morimos para el pecado, nos sepultamos, pero al momento de salir del agua, resucitamos para una nueva vida. Entonces, ¿cuál es el significado bíblico del bautismo? No es solamente entrar al agua, entrar un momento y salir, no, es participar de la muerte y la resurrección de Cristo. Es ser limpiados, ser justificados, es ser resucitados para una nueva vida. Cuando yo fui alcanzado por la gracia del Señor, participo por medio de la fe, acepto a Cristo en mi vida y participo del bautismo. Con el bautismo yo celebro la resurrección de Cristo. Si te das cuenta, el bautismo es la celebración de la resurrección de Jesús. No es guardar el domingo, es el bautismo. Entonces, cuando yo me entrego a Cristo, evidencio mi fe en Él a través del bautismo, y yo participo de su muerte a una nueva vida, a una resurrección. Y es interesante aquí la analogía que hace Pablo en cuestión al significado del bautismo. El bautismo tiene un significado tan especial porque nos despedimos del pasado para vivir una nueva vida con Jesús. Pastor, cuando hablamos del bautismo, otra de las preguntas que surgen de forma recurrente es si existe una forma correcta de ser bautizado o hay varias formas de bautizarse. ¿Cómo sería esto, pastor? El libro de Efesios capítulo 4, versículo 5 dice así: hay un Señor, una fe y un bautismo. Cuando dice que hay un Señor, está hablando obviamente de un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una fe, no existe una diversidad de fe, y un bautismo, un tipo de bautismos. Lamentablemente en la historia vemos de que se inventaron varias formas de bautismo, pero la Biblia dice que hay una sola forma correcta de bautizar. La palabra bautismo viene del griego bautizo, que significa sumergir. Cualquier tipo de bautismo donde la persona no sea sumergida en el agua no puede ser bautismo. Y en la Biblia vamos a encontrar varios ejemplos. Marcos capítulo 1, versículo 9, cuando habla acerca del bautismo de Jesús. ¿Dónde fue bautizado Jesús? En el río Jordán. Mateo capítulo 3, versículo 16 dice, cuando Jesús subió del agua, quiere decir que entró al agua. En el libro de Hechos encontramos que Felipe fue mandado para hablar con un etíope. Y él dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Dice que ambos descendieron al agua. Entonces, no existe bautismo en la Biblia si es que esta persona no fue sumergida. Entonces, cuando tú dices, a mí me bautizaron de bebé, solo me pusieron agua en la cabeza, solo fue por infusión, por aspersión, eso no es bautismo. Porque la Biblia muestra que hay un solo método, una sola manera de llamarse bautismo bíblico. Eso es lo que la Biblia expresa y a eso debemos someternos. Pastor, algunos dicen que el bautismo no es importante porque uno puede seguir a Dios y no necesariamente bautizarse. Por eso aquí viene la última pregunta. ¿Por qué es importante, según la Biblia, el bautismo? Jesús dice en Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. ¿Por qué el bautismo está dentro del plan de salvación? Porque es la evidencia pública. El amor no se puede esconder. La fe tiene que evidenciarse. Yo puedo aceptar a Jesús en silencio, es verdad. El arrepentimiento es un asunto interno, es verdad. Yo no puedo andar a todo el mundo diciendo estoy arrepentido. Las personas tienen que ver la evidencia de mi arrepentimiento. Solo que el bautismo es la consecuencia natural. Tú no puedes decir a alguien te amo, pero en secreto, porque el amor es evidente. Entonces, es indispensable que cuando una persona acepta a Cristo, pueda también entregarse a Cristo. Algunos tienen un concepto equivocado del bautismo. Dice, yo no quiero ser bautizado porque bautismo significa que uno cuando sale del agua es santo. No, continúa siendo pecador. Sin embargo, por la gracia de Cristo, vence el pecado todos los días. Se aferra a Cristo. No significa que deja de pecar. No significa que llegó a una plenitud de santidad. No, apenas es un camino que comenzó para recorrer. Entonces el bautismo, recibimos una nueva vida, somos libres de la esclavitud del pecado.
Bautismo no es una magia que ocurre, marca el comienzo para vivir bajo la voluntad de Dios. De esa manera, llegamos a ser partícipes de las promesas de Dios. Yo te invito a tomar esta decisión. Probablemente has estudiado muchos cursos bíblicos, has entendido el plan que Dios tiene para tu vida, pero hoy quiero invitarte de otra manera. Piensa en todas las promesas que Dios tiene para ti. Y en las promesas que Dios tiene para ti, yo te bendeciré. Y en todas las áreas de la vida, Dios tiene un propósito, un plan para ti. Tú no puedes despreciar aquel propósito. Por eso tienes que ser obediente. Tienes que aceptar a Cristo. Y la evidencia de aceptar a Cristo es dar ese paso de fe a través del bautismo. ¿Te atreverás a dar un paso en dirección a Jesús? ¿Te atreverás a demostrar tu fe en Cristo? Entonces te invito para que hoy tome la decisión de ser bautizado. Dios te bendiga por esa decisión. Quiero orar por ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Y hoy entregamos nuestro corazón para que tú puedas producir el verdadero arrepentimiento. Y como parte de ese arrepentimiento podamos confesar de manera pública que tú eres el Rey de nuestra vida a través del bautismo. Ayúdanos para que día a día podamos caminar a tu lado. Gracias por tus promesas y ayúdanos a ser fieles y obedientes a tu palabra. Bendice a las personas que toman esta decisión en el nombre de Jesús. Amén. Es con esta oración de entrega que llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, Pastor Joel. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Anda para allá y di así: decidí ser bautizado y estoy aquí porque quiero entregar mi vida a Jesús. Abrazos abiertos estamos para recibirte. Nos encontramos en el próximo capítulo de Biblia Fácil. Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Bao đêm đợi chờ mưa rơi, lòng cháy vơi.